Muy bien, buenos días a los estudiantes de Ingeniería Metalúrgica 2 de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. Yo soy el magíster Eduardo Fabián Ortiz Arabia. Vamos a resolver un primer problema que dice: considere una ventana de vidrio de 1.5 de alto y 2.4 metros de ancho, cuyo espesor es de 6 milímetros y la conductividad térmica es K 0.78 watt metro por grado Celsius. Determine la razón de transferencia de calor estacionaria a través de esta y la temperatura de la superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 24 grados Celsius, en tanto que la temperatura exterior es de menos 5 grados Celsius. Tome los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre las superficies interior y exterior de la ventana. H1 igual a 10 watts metro cuadrado grado Celsius y H2 25 watts metro cuadrado grado Celsius, y descarte cualquier transferencia de calor por radiación. Bien, en ese problema nos habla de una ventana que tiene 1.5 metros de alto y 2.4 metros de ancho. Tiene un espesor de 6 milímetros y son dos ambientes, uno de 24 grados Celsius y el otro lado está a menos 5 grados Celsius. Nos da una conductividad del vidrio como dato. La conductividad K del vidrio es 0.78 watts por metro grado Celsius, ¿no? Nos pide hallar, determine la razón de transferencia de calor estacionaria. Transferencia de calor estacionaria, ¿no? También nos pide la temperatura de la superficie interior del vidrio. Esta temperatura, en la superficie. Si las temperaturas en el cuarto se mantienen, por algo es estacionaria, a 24 grados Celsius y afuera menos 5 grados Celsius. Tome los coeficientes de transferencia por convección, los coeficientes de transferencia de calor por convección, que son H1 igual a 10 watts metro cuadrado grado Celsius y H2 25 watts metro cuadrado grado Celsius, ¿no? Entonces, nos piden determinar el coeficiente de transferencia y la temperatura en la superficie. Nosotros, ¿qué necesitamos para solucionar este problema? En clase se desarrolló la ecuación temperatura de la superficie, temperatura del medio, 1, la que está a mayor temperatura, menos temperatura del medio, 2, sobre resistencia total, ¿no? Pero la resistencia total aquí la va a desarrollar lo siguiente. Si aquí tenemos una temperatura de 24 grados Celsius, va a haber una resistencia a la convección 1, resistencia a la conducción del vidrio y después otra resistencia a la convección 2. Y finalmente este va a estar a menos 5 grados, ¿no? Entonces, como este es un circuito en serie, nosotros tenemos que sumar, es decir, la resistencia total será la suma de la resistencia a la convección 1 más resistencia a la conducción más resistencia a la convección 2. Es un circuito en serie.
Con esto ya tendríamos resuelto este problema, el problema de la transferencia de calor. Para la temperatura, para calcular la temperatura Ts, tendremos que usar la relación del medio, temperatura del medio, porque estamos justo aquí, nos están pidiendo la temperatura en la superficie, menos la temperatura en la superficie sobre la resistencia a la convección, 1. Entonces con esto podríamos resolver nuestro problema. Lo que hay que saber es que la resistencia a la convección 1 está dado por 1 sobre H1 por A. H1 es el coeficiente por convección de este medio, que aquí tenemos la temperatura de este medio y la temperatura de este otro medio, ¿no? Entonces, la resistencia a la conducción va a estar dado L sobre K por A, por esta relación, ¿no? Y la resistencia a la convección 2 será igual a 1 sobre H2 por área. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcular el área. El área fácilmente de esta ventana calcularemos como área igual a 1.5 metros por 2.4, ¿no? Entonces, esto nos da 3.6 metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados. Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazar valores y posteriormente calcular. Entonces, convección 1 sería 1 sobre H1, que es 10 watts metro cuadrado grados Celsius, por el área 3.6 metros cuadrados. Estos milímetros, 6 milímetros, deben estar expresados en metros. Podemos directamente hacerlo 0,006 metros sobre K es 0.78 watts por metro grado Celsius por 3.6 metros cuadrados. Este va a ser 1 sobre 25 watts metro cuadrado grado Celsius por 3.6 metros cuadrados. Entonces, nosotros vamos a abocarnos solamente a calcular lo numérico. Vamos a cortar el video y voy a poner después resultados. Bien, ya hemos hecho el cálculo de la resistencia a convección 1, resistencia a conducción y resistencia a convección 2. Para calcular la resistencia total tenemos que sumar estos tres términos y nos saldrá la resistencia total. Entonces la resistencia total será igual a 0,04103 grados Celsius sobre watt. Entonces con esto ya podemos calcular la transferencia de calor estacionaria. La transferencia de calor será la transferencia del medio que está a más temperatura menos la transferencia 2 que está a menos temperatura que 1 sobre la resistencia total, lo cual será 24 grados Celsius menos 5 grados Celsius sobre 0.4103 grados Celsius sobre watt.
nos dará un resultado de 707 watts. Entonces tendríamos aquí un primer resultado. ¿Qué más nos piden? Nos piden la temperatura en la superficie. La temperatura en la superficie tenemos que calcularlo con la temperatura del medio más caliente menos la temperatura en la superficie sobre solamente la resistencia a la convección aquí. Entonces vamos a reemplazar valores, serían 707 watts igual a temperatura 24 grados Celsius menos temperatura de la superficie sobre la resistencia a la convección. Y la resistencia a la convección 1 es 0,02778 grados Celsius por watt. Estos watts se van a ir con este watt y nos quedan grados Celsius. Entonces es cuestión de multiplicar solamente 707 por 0,02778 grados Celsius, 24 menos TS. Menos TS será igual a 707 por 0,0107 por 0,02778, 19.64 menos 24 sería 4.35, menos 4.35 grados Celsius. Como son menos menos, se puede positivizar y tenemos la temperatura de 4,35 grados Celsius, la segunda respuesta.